Buenas, bienvenidos. Nosotros somos el grupo número 3 de la materia Resolución Estratégica de Problemas. Nosotros vamos a hablar sobre lo que es problemas dinámicos, en concreto lo que es estrategia medio-fines. Para la buena aplicación de este problema tenemos que tener en cuenta las definiciones de las partes importantes del problema, como son: la primera definición sería sistemas, que es el medio con que todos los elementos, interacciones existentes donde se plantea la situación. Y ahí vendría lo que es estado. Estado es un conjunto de características que describen integralmente a un objeto, situación o evento en un instante dado. El primer estado se lo conoce como estado inicial, el último viene a ser el estado final y los que están en medio son estados intermedios. De ahí vendría lo que es el operador. Los operadores es un conjunto de acciones que definen el proceso de transformación mediante el cual se genera un nuevo estado a partir de uno existente. Cada problema tiene uno o varios operadores y pueden actuar independientemente o de una vez. Restricción, como su nombre lo dice, viene a limitar, condicionar o impedir adentro del sistema, determina la forma de actuar de los operadores, estableciendo características de estos para generar un paso, un estado nuevo a otro. A continuación va a seguir mi compañera en lo que son los ejercicios para un mejor entendimiento del mismo. Ejercicio 1. Roberto y sus dos hijos, Mario y Víctor, están en una margen de un río que desean cruzar. Es necesario hacerlo usando el bote que dispone, cuya capacidad máxima es de 100 kilogramos. Si Roberto pesa 90 kilogramos y Mario y Víctor 40 kilogramos cada uno, ¿cómo pueden hacer para cruzar el río? En este problema podemos identificar los elementos que indican en el enunciado. En sistema tenemos río con 3 personas, Roberto, con Mario y Víctor y un bote. En el estado inicial tenemos a Roberto, Mario y Víctor en una ribera del río con el bote. En el estado final está Roberto, Mario y Víctor en la ribera opuesta del río con el bote. Los operadores son cruzar el río con el bote. Restricciones, capacidad máxima del bote son 100 kilogramos. Con esto podemos identificar los elementos que se indican en el enunciado. Vamos a identificarlos con las siguientes letras: el padre, el niño, el otro niño, el bote y el río. De este enunciado podemos plantear otras ideas. Por ejemplo, en la primera, el padre se queda con un niño, atraviesa el río el otro niño con el bote. En la segunda, el padre se queda, los dos niños atraviesan el río con el bote. En la tercera, los dos niños se quedan, el padre atraviesa el río con el bote. En estos dos ejemplos nos llevan al primer estado. No hay más opciones. El segundo sí nos da una opción más a seguir. Tenemos que el niño regresa con el bote y el otro se queda en el río. El segundo también nos da otra idea, ya que el niño se queda, atraviesa el río, es el padre con el bote, donde está el otro niño. El otro niño regresa con el bote. Y el padre se queda. Lo que nos da a que los dos niños atraviesan el río con el bote donde está el padre. Y esto nos da el resultado de que
los padres y el hijo, atraviesan el río para poder llegar al otro lado. Dos misioneros y dos caníbales están en una margen de un río que desean cruzar. Es necesario hacerlo usando el bote que disponen. La capacidad máxima del bote es de 2 personas. Existe una limitación. En un mismo sitio el número de caníbales no puede exceder al de misioneros, porque si lo exceden, los caníbales se comen los misioneros. ¿Cómo pueden hacer para cruzar los 4 el río para seguir su camino? Bueno, una vez leído el problema, vamos a identificar los elementos que indica el enunciado. Primero, sistema. Tenemos un río con 2 misioneros y 2 caníbales con un bote. Estado inicial, 2 misioneros y 2 caníbales en la ribera del río con el bote. Estado final, 2 misioneros y 2 caníbales en la ribera opuesta del río con el bote. Operadores: cruzar el río con el bote. Restricciones: la primera, capacidad máxima del bote de 2 personas. La segunda, no puede haber más caníbales que misioneros en el mismo lugar. Al siguiente vamos a resolver el problema. Misionero 1, misionero 2, caníbal 1, caníbal 2, el bote y la representación del río. Bien, me dice que tenemos la capacidad de 2 personas en el bote. Quedando aquí, misionero 2, caníbal 2, cruzando el río, misionero 1, caníbal 1 y el bote. Bien, regresa aquí, misionero 1, misionero 2, caníbal 2 y el bote. Quedando en el otro lado del río, caníbal 1. Bien, ahora, de aquí, caníbal 2, cruzan el río, misionero 1, misionero 2, caníbal 1 y el bote. Olvidemos el bote. Ya. Ahora, regresando acá, misionero 1, caníbal 2 y el bote. Quedando en el otro lado del río, misionero 2, caníbal 1. Bien. Ahora aquí, cruzan misionero 1, caníbal 2, misionero 2, caníbal 1 y el bote. Esa es la forma que tenemos que realizar para cruzar. Práctica 2. Un cuidador de animales de un circo necesita 4 litros exactos de agua para darle una medicina al elefante enfermo. Se da cuenta de que solo dispone de 2 tobos, uno de 3 litros y otro de 5 litros. Si el cuidador va al río con los 2 tobos, ¿cómo puede hacer para medir exactamente los 4 litros de agua con esos 2 tobos? Una vez dado el problema, se puede identificar los elementos del enunciado. Como sistema tenemos cuidador de animales con 2 tobos y un río. Estado inicial, 2 tobos vacíos. Estado final, un tobo de 4 litros de agua. Operaciones: llenar el tobo, trasvasado y vaciado. Ya, las restricciones: solo hay que tener 2 tobos de 5 y de 3 litros. El cuidador de animales necesita 4 litros de agua para dar medicinas al elefante. Tiene 2 recipientes, de 5 y de 3. Primero llenamos el recipiente grande. Queda 5 litros. Luego pasamos del recipiente grande 3 litros al pequeño. En el recipiente grande quedan 2 litros. Luego vaciamos el recipiente pequeño. Siguen 2 litros en el recipiente grande. Pasamos del recipiente grande al recipiente pequeño. 2 litros. Queda vacío el recipiente grande. Luego llenamos el recipiente grande de 5 litros. Sigue los 2 litros del recipiente pequeño. Luego pasamos 1 litro del recipiente grande al recipiente pequeño. Quedan 4 litros en el recipiente grande y 3 litros en el recipiente pequeño. De esta es la forma para llevar 4 litros de agua para las medicinas del elefante. Práctica 3. Un señor dispone de 3 tobos, un tobo de 8 litros, uno de 5 litros
y el tercero de 3 litros. Si el tobo de 8 litros está lleno de agua, ¿cómo puede dividir el agua en 2 porciones de exactamente 4 litros, haciendo exclusivamente trasvases entre los 3 tobos? Posterior a haber leído el problema, procedemos a identificar los elementos de este interrogante. ¿Okay? Identificamos el sistema con un señor con 3 tobos, un estado inicial, un tobo de 8 litros, un estado final, 2 porciones exactas de 4 litros. Como operador tenemos los 3 tobos y la restricción que solo se puede trasvasar entre los 3 tobos. Luego de haber identificado los elementos, procedemos a elaborar el diagrama con las aplicaciones sucesivas de los operadores. Bien. Tenemos el tobo de 8 litros, el tobo de 5 litros, el tobo de 3 litros. Como estado inicial, empezamos con el tobo de 8 litros lleno, ¿no? Lo identificamos, y los otros 2 tobos vacíos. En el segundo paso procedemos a vaciar del tobo de 8 litros al 3 litros al tobo respectivo de 3 litros y quedamos en este estado. En un tercer paso, en el siguiente paso, lo que procedemos a hacer es vaciar el de 3 litros en el tobo de 5 y quedamos en este estado. Como siguiente paso, vaciamos el tobo de 5 litros, o sea, en el de 3. Quedamos en el siguiente paso. ¿Okay? Ese es el estado que tenemos actualmente. De ahí procedemos a vaciar del tobo de 3 litros al de 5, quedándonos como diferencia 1 litro en el de 3. Completamos el de 5 y el de 8 se mantiene igual, con 2 litros. Procedemos a juntar el de 5 litros en el de 8 litros para tener un total de 7 litros. Como vaciamos el de 5 litros se encera y mantenemos el de 3 litros en uno. ¿Sí? Para poder lograr el detalle o exactamente los 4 litros, procedemos, lo siguiente, vaciamos el de 7 litros, vaciamos el de 3 litros en el de 5. Hacemos solo una transferencia, mantenemos los contenidos y en este caso ya procedemos a vaciar desde 8 litros al de 3, lo llenamos, quedamos en este estado y la diferencia es de 4, procedimos a pasar 3. ¿Okay? Y simplemente ya tenemos que vaciar el de 3 en el de 5, lo vaciamos y se mantiene el de 8 litros con 4 litros, que es en realidad la cantidad exacta que deseábamos averiguar o que deseamos lograr para llegar a este contenido, ¿no? 4 litros exactos, sin necesidad de algún otro recipiente. Práctica 4. Un cocinero desea medir 1 gramo de sal, pero descubre que solo tiene medidas de 4 gramos y 11 gramos. ¿Cómo puede hacer para medir exactamente el gramo de sal sin adivinar la cantidad? Bueno, una vez leído el problema, podemos proceder a verificar los elementos que indica el enunciado. Como sistema tenemos cocinero con medidas de sal. Estado inicial, la cantidad no determinada de sal. El estado final, separar 1 gramo de sal. Los operadores, medir la sal. Y como restricciones tenemos que solo hay recipientes de 4 y 11 gramos. Una vez que tenemos identificados los elementos, procedemos a resolver el ejercicio. Nos indica que solo tenemos recipientes de 4 y 11 gramos. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Inicialmente colocamos 4 gramos de sal en el primer recipiente y en el otro tenemos 0. Luego vaciamos estos 4 gramos en el recipiente de 11, lo que nos dará 4 gramos en el recipiente de 11 gramos. Volvemos a llenar el recipiente de 4 y en el otro seguiremos teniendo 4 gramos. Nuevamente vaciamos los 4 gramos en el de 11. Como ya teníamos 4, nos dará 8 gramos en este recipiente. Nuevamente llenamos el recipiente de 4 a su tope con los 4 gramos
y el de 11 seguirá teniendo 8. Una vez que vaciamos estos 4 gramos al de 8, ¿cuánto nos falta para llegar a 11? Solamente 3. Eso nos equivale que aquí, en este recipiente, quedará 1 gramo y acá quedarán 11. Este es el gramo de sal que requiere el cocinero.